¿Alguna vez te has preguntado qué tan oscuro puede ser el interior de un ser humano? Antes de continuar, quiero invitarte a que me digas en los comentarios desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia, porque lo que vas a conocer no es para cualquiera. Esta es la historia de El hombre que dormía con cadáveres, un caso perturbador que ocurrió en la Ciudad de México en 1991 y que dejó a todos los vecinos aterrorizados. Todo comenzó en un edificio de departamentos en el sur de la capital, en una calle tranquila, donde la rutina cotidiana de los vecinos se veía interrumpida por un olor fétido que poco a poco se intensificaba. Al principio, nadie quería creer que algo tan desagradable pudiera estar sucediendo a la vuelta de la esquina. Muchos pensaban que era simplemente basura vieja o restos de comida descompuesta, pero el hedor persistía, atravesando las paredes y ventanas, llenando los pasillos de un aroma que helaba la sangre. Los vecinos empezaron a reunirse en los patios y escaleras, murmurando sobre lo que podría estar causando aquel olor insoportable. Nadie podía imaginar la realidad: un hombre solitario, aparentemente normal, que vivía en el tercer piso, estaba guardando cuerpos de mujeres en su cama. La primera denuncia llegó luego de semanas de sospecha, cuando uno de los vecinos, incapaz de soportar más el hedor, decidió llamar a las autoridades. La policía llegó al lugar con cierta cautela, porque nadie sabía lo que encontrarían al abrir la puerta de aquel departamento. Al entrar, se encontraron con un apartamento desordenado, donde el caos parecía haberse apoderado de cada rincón. Pero lo más perturbador estaba en el cuarto principal. Sobre la cama, los agentes descubrieron los restos de varias mujeres, algunas parcialmente conservadas, otras en avanzado estado de descomposición. La escena era dantesca. Cada cuerpo parecía contar una historia que nunca sería revelada por completo. El hombre, un hombre de mediana edad, permanecía en su departamento sin mostrar signos de remordimiento. Su mirada, fría y vacía, parecía indicar que la gravedad de sus acciones no le afectaba en lo más mínimo. Los vecinos no podían creer lo que veían sus ojos. Algunos vomitaron en el pasillo, otros simplemente se cubrieron la cara con las manos, incapaces de enfrentar aquella visión. La policía tuvo que contener al hombre, quien no ofrecía resistencia, pero tampoco parecía sorprendido. Era como si todo lo que había hecho fuera simplemente parte de su rutina, algo natural para él. A medida que los agentes revisaban el lugar, comenzaron a encontrar objetos personales de las víctimas, ropa, zapatos y fotografías que confirmaban que aquellas mujeres habían sido seleccionadas cuidadosamente y mantenidas allí durante semanas o incluso meses. Los reportes posteriores revelaron un patrón inquietante: el hombre no solo acumulaba cuerpos, sino que también parecía tener un ritual privado con ellos. Según los expertos forenses, mantenía ciertos cadáveres en un estado preservado mediante técnicas caseras. Y algunas habitaciones del departamento estaban acondicionadas para mantener los cuerpos lejos de la luz y la humedad que aceleran la descomposición. El horror de la situación no solo radicaba en los actos en sí, sino en la meticulosidad con la que el hombre había organizado su morada como si fuera un santuario macabro. Mientras tanto, en el vecindario, el miedo se apoderó de todos. Las familias comenzaron a mudarse, y los rumores crecieron a pasos agigantados. Se decía que el hombre había convivido con los cadáveres durante meses, que incluso dormía entre ellos, y que ningún familiar o amigo había notado algo extraño. Los vecinos describían a aquel hombre como alguien reservado, silencioso, de apariencia común, pero con una mirada distante, casi esquiva, que no dejaba entrever la oscuridad que albergaba en su interior. La noticia rápidamente se convirtió en un escándalo mediático. Periódicos, radio y televisión cubrieron la historia con titulares impactantes: hombre duerme con cadáveres en la CDMX, vecinos horrorizados por los cuerpos en el tercer piso y el horror en la calle tranquila. La policía, mientras tanto, continuaba con la investigación, intentando reconstruir la identidad de las víctimas y el patrón de conducta del asesino. Sin embargo, cada hallazgo solo aumentaba la sensación de que aquel hombre estaba mucho más perturbado y lejos de ser comprendido. A pesar de la detención y los interrogatorios,
La pregunta que quedó flotando en el aire era simple pero escalofriante: ¿qué hace que alguien pueda vivir junto a la muerte de otros como si nada hubiera pasado? Mientras el país observaba horrorizado, la historia del hombre que dormía con cadáveres dejaba una marca imborrable en la memoria colectiva de la Ciudad de México, recordando que el mal a veces se oculta detrás de la apariencia más común y cotidiana. Mientras los investigadores profundizaban en la vida del hombre, empezaron a descubrir detalles aún más perturbadores. Su rutina era inquietantemente normal a simple vista: compraba en tiendas cercanas, hablaba con los vecinos de manera cortés y parecía llevar una vida común. Nadie podía imaginar que detrás de esa fachada había un hombre que compartía su cama con la muerte. Su departamento, al revisarse a fondo, revelaba pistas sobre cómo había logrado mantener en secreto sus macabras actividades durante tanto tiempo. Documentos, notas y registros escritos en cuadernos indicaban que cada cuerpo era tratado con un cuidado meticuloso, casi obsesivo. Para él, no eran simples víctimas, eran objetos de un ritual oscuro que lo mantenía ligado a un mundo que solo él comprendía. Los forenses enfrentaron un desafío enorme al intentar identificar a las mujeres. La mayoría no había sido reportada como desaparecida, y algunas eran mujeres solitarias, de vidas marginales, cuyos ausentes nadie había notado de inmediato. Esto reflejaba un patrón recurrente entre asesinos de este tipo: elegían personas que podían desaparecer sin generar un seguimiento inmediato. Mientras realizaban pruebas de ADN y cotejaban bases de datos, los expertos comenzaron a darse cuenta de que la mente de aquel hombre operaba bajo un orden que parecía casi clínico. Cada acción, cada selección de víctima, cada método de preservación, seguía un patrón que lo distinguía de un simple criminal desorganizado. Los vecinos que habían denunciado los olores permanecían en estado de shock. Algunos no podían dormir pensando en los cuerpos que habían estado tan cerca, y otros se culpaban por no haberlo sospechado antes. Sin embargo, con el tiempo, surgieron testimonios que confirmaban que algunos sí habían notado comportamientos extraños, pero los habían descartado como simples excentricidades. La rutina de aquel hombre era tan meticulosamente normal que cualquier señal de alarma pasaba desapercibida: salía a comprar comida, visitaba la lavandería y, ocasionalmente, conversaba con otros inquilinos sobre temas triviales, todo mientras su morada escondía un horror inimaginable. En paralelo, los medios de comunicación comenzaron a indagar en su pasado. Se descubrió que había vivido solo la mayor parte de su vida adulta y que su familia estaba prácticamente desaparecida de su historia. Amigos cercanos no existían y cualquier relación interpersonal era mínima. Algunos psicólogos consultados por la prensa explicaban que este aislamiento prolongado podía haber contribuido a la desconexión emocional del hombre, llevándolo a desarrollar patrones de conducta aberrantes. Sin embargo, aunque el contexto social podía ofrecer explicaciones parciales, nada justificaba los actos que se habían encontrado en su departamento. Las autoridades también investigaron los métodos de conservación de los cuerpos. Sorprendentemente, no había sofisticados sistemas de refrigeración ni químicos complejos. Todo parecía realizado con recursos domésticos, pero con un conocimiento suficiente para retrasar la descomposición. Esto indicaba que el hombre había dedicado tiempo a aprender cómo mantener los cuerpos, un estudio macabro que hablaba de su obsesión y su frialdad. Cada cuerpo estaba colocado de manera que pudiera permanecer en su cama sin ocupar demasiado espacio, y algunos incluso eran acomodados en posiciones que simulaban vida, como si él necesitara sentirse acompañado mientras dormía. Mientras tanto, la historia comenzaba a generar un fenómeno de morbo y fascinación en la población. Vecinos, periodistas y curiosos no podían dejar de hablar del caso. Se preguntaban cómo era posible que alguien pudiera vivir tan cerca de la muerte, y más aún, dormir junto a ella. Los psicólogos invitados a los programas de radio explicaban la desconexión psicológica que se da en asesinos de este tipo, pero la explicación científica no calmaba el horror de quienes imaginaban la escena. Cada detalle del departamento, cada hallazgo de los investigadores, parecía añadir una capa más de pesadilla a la historia. El hombre fue trasladado a prisión, pero el caso no terminó allí.
El juicio y los informes forenses confirmaron la magnitud de sus crímenes. Sin embargo, uno de los elementos más perturbadores era que él nunca mostró arrepentimiento ni emoción alguna ante los relatos de las víctimas. Su indiferencia era casi más aterradora que los cuerpos mismos. Para los vecinos, la pesadilla no se limitaba a los olores y la escena macabra, también estaba la conciencia de que alguien así había vivido entre ellos sin que nadie lo advirtiera, y que su oscuridad había permanecido oculta tras una apariencia normal. El misterio del hombre que dormía con cadáveres trascendió a la Ciudad de México. Su historia fue relatada en programas de televisión, columnas de periódicos y, con los años, en videos de internet donde narradores de misterio buscaban explicar cómo alguien podía cruzar los límites de la moralidad humana. La historia continuaba siendo un recordatorio de que el mal puede ocultarse bajo la rutina más cotidiana, y que la mente humana es capaz de horrores que desafían la comprensión. A medida que se analizaba el caso, surgían preguntas inevitables: ¿cómo logró vivir tanto tiempo sin ser descubierto? ¿Qué lo llevó a desarrollar esta obsesión por la muerte? Y lo más inquietante de todo, ¿qué pasaba en su mente mientras dormía junto a los cuerpos que había convertido en su compañía nocturna? Cada respuesta que se obtenía solo abría nuevas incógnitas, dejando a todos con un sentimiento de desconcierto y terror silencioso. El juicio comenzó meses después de la detención, y la ciudad entera parecía observar cada movimiento del caso. Las salas de prensa estaban llenas, y los vecinos que habían denunciado los olores recibieron atención mediática. Algunos con gratitud y otros con horror al recordar los momentos en que vivieron tan cerca de la muerte sin sospecharlo. Los fiscales describieron los hallazgos del departamento con detalle escalofriante, mientras que los psicólogos forenses empezaban a elaborar un perfil del hombre, un individuo meticulosamente organizado, obsesionado con la muerte, que encontraba en los cadáveres una forma de compañía y control absoluto. Durante el juicio, las víctimas fueron identificadas una por una. Muchas eran mujeres jóvenes, solitarias, sin familiares cercanos que pudieran notar su desaparición. Algunas habían trabajado en oficios informales o en empleos donde la supervisión era mínima, lo que facilitó que sus ausencias pasaran desapercibidas por semanas o incluso meses. La fiscalía presentó fotografías del departamento, informes forenses y testimonios de los vecinos, describiendo con detalle cómo los cuerpos eran encontrados en posiciones que simulaban vida, y cómo el hombre los había preservado de manera que parecieran inertes pero reconocibles. La escena, relatada con calma por los especialistas, parecía aún más aterradora que cualquier descripción sensacionalista. Uno de los elementos que más impactó a los asistentes fue la forma en que el hombre respondía durante el juicio. Permanecía erguido, silencioso, sin mostrar signos de remordimiento ni incomodidad. Cuando se le preguntaba por sus acciones, respondía con monosílabos, con una calma que resultaba casi escalofriante. Los psicólogos forenses explicaron que este tipo de comportamiento reflejaba una desconexión total con la realidad emocional de otros seres humanos, un rasgo característico de asesinos obsesivos y narcisistas, pero que, en la vida cotidiana, podía pasar inadvertido, oculto tras la fachada de normalidad. A medida que avanzaban los días de juicio, los relatos de los vecinos añadían capas adicionales de terror. Algunos recordaban haber escuchado ruidos extraños provenientes del departamento, o incluso haber percibido un olor fúnebre durante semanas. Pero nunca imaginaron que detrás de aquello se escondía la escena más macabra que podrían concebir. Otros confesaron sentirse culpables por no haber denunciado antes, mientras que algunos declararon que habían notado comportamientos extraños del hombre, como llevar constantemente bolsas pesadas o moverse con sigilo por el edificio, señales que, en retrospectiva, eran advertencias que nadie comprendió. El caso también sacó a la luz los vacíos en los sistemas de denuncia y protección de la ciudad. Se discutió en los medios cómo un hombre podía acumular cuerpos sin que las autoridades tuvieran conocimiento previo, y cómo ciertos protocolos de vecindad y vigilancia podrían haberse activado antes de que la situación alcanzara un punto tan extremo. Expertos en criminología explicaban que este tipo de casos, aunque extremos,
no son imposibles y que la combinación de aislamiento, personalidad obsesiva y capacidad de ocultamiento puede crear escenarios aterradores. Mientras tanto, la opinión pública se dividía entre el horror y la fascinación. Programas de radio y televisión realizaban análisis psicológicos, reconstrucciones de los hechos y debates sobre la naturaleza humana. Algunos espectadores sentían miedo por la cercanía de lo sucedido, mientras que otros no podían apartar la mirada de los reportajes, absorbidos por la mezcla de morbo y misterio. La historia del hombre que dormía con cadáveres se convirtió en un fenómeno de estudio, no solo criminal, sino también social y psicológico, mostrando cómo la oscuridad puede ocultarse detrás de la rutina más común y la fachada más ordinaria. Durante la fase de testimonios, un vecino relató un momento particularmente inquietante. Había visto al hombre subir escaleras con cajas pesadas, supuestamente de compras, y notó un olor extraño al abrir la puerta del departamento mientras pasaba por el pasillo. La descripción del hedor, mezcla de descomposición y productos químicos caseros, provocó escalofríos en todos los presentes. El hombre escuchaba sin reaccionar, sin hacer contacto visual, como si la indignación y el terror de los demás no tuvieran relevancia alguna en su mundo. Los peritos también describieron cómo el hombre había documentado sus acciones, registrando fechas, nombres y procedimientos para mantener los cuerpos en su lugar. Era un registro meticuloso, que revelaba una mente que no solo aceptaba la muerte, sino que la controlaba y la organizaba según sus propios términos. Cada detalle parecía indicar que él había planificado sus actos con anticipación y que el aspecto cotidiano de su vida servía como una cubierta perfecta para sus rituales macabros. Finalmente, la pregunta que nadie dejaba de hacerse y que los medios replicaban insistentemente era la misma que surgía desde el inicio del caso: ¿cómo puede un ser humano vivir rodeado de la muerte sin sentir nada? ¿Y qué lleva a alguien a convertirla en su compañía nocturna? A medida que el juicio avanzaba, quedó claro que, más allá de las respuestas legales y forenses, el misterio del hombre que dormía con cadáveres no solo era un caso criminal, era una ventana a la mente humana más oscura. Un recordatorio de que incluso en la ciudad más grande y poblada, el mal puede ocultarse detrás de la apariencia más común. A medida que el juicio avanzaba, los psicólogos forenses comenzaron a profundizar en el perfil del hombre. Sus conclusiones eran inquietantes, describían a un individuo completamente desconectado de la empatía, capaz de interactuar con los demás como si fueran meros objetos, pero con un nivel de planificación y cuidado que lo hacía aún más perturbador. Su obsesión por los cuerpos no era impulsiva, estaba meticulosamente estructurada, y cada acción que realizaba parecía responder a un patrón interno que solo él podía comprender. Esto provocaba un debate intenso entre especialistas sobre cómo la mente humana puede normalizar la muerte en contextos personales y cómo ciertos individuos desarrollan un sentido distorsionado de compañía y afecto. Mientras tanto, los familiares de las víctimas empezaron a enterarse de los detalles más escalofriantes del caso. Para muchos, el descubrimiento fue devastador. No solo habían perdido a sus seres queridos, sino que la forma en que fueron tratados por aquel hombre añadía una dimensión de horror que nadie podía procesar. Los testimonios durante el juicio reflejaban un dolor profundo, mezclado con incredulidad. Algunos parientes lloraban al escuchar cómo sus hijas, hermanas o amigas habían sido seleccionadas, aisladas y conservadas como parte de un ritual macabro. La presencia de los medios hizo que la experiencia fuera aún más dolorosa, pero también permitió que el mundo conociera la magnitud de la tragedia. Los investigadores continuaban recopilando pruebas en el departamento, que para entonces había sido sellado como evidencia. Cada rincón estaba lleno de objetos personales de las víctimas, fotografías y recuerdos que mostraban un retrato escalofriante de cómo el hombre había mantenido su mundo paralelo. Algunos cuerpos fueron encontrados con ropa cuidadosamente doblada, mientras otros estaban dispuestos de manera que parecieran aún vivos. Una evidencia más de su obsesión por la compañía y el control absoluto sobre la muerte. Los agentes comentaban que nunca habían visto nada igual en toda su carrera. La meticulosidad y frialdad del sujeto los dejaba con un sentimiento de desasosiego constante.
Durante las audiencias, los fiscales mostraron recreaciones de cómo el hombre había seleccionado a sus víctimas y cómo las había llevado a su departamento. Algunos vecinos fueron llamados a declarar y sus testimonios revelaron detalles que habían permanecido ocultos durante años: ruidos extraños, bolsas sospechosas y la percepción del olor fétido que se filtraba por las paredes. Cada relato pintaba una imagen de rutina interrumpida por el terror silencioso, y todos coincidían en algo: la apariencia normal del hombre hacía imposible imaginar lo que ocurría tras la puerta de su hogar. La cobertura mediática convirtió el caso en un fenómeno nacional. Programas de televisión, reportajes de periódicos y debates radiofónicos analizaban el perfil psicológico del hombre, los métodos que utilizaba para mantener los cuerpos, y el impacto emocional en los vecinos y familiares de las víctimas. Algunos expertos explicaban que la combinación de aislamiento social, obsesión y falta de empatía extrema podía crear individuos capaces de actos inimaginables. Pero nadie podía borrar el horror de las imágenes mentales que surgían al imaginar los cuerpos dispuestos en la cama, compartiendo la noche con su asesino. Al mismo tiempo, surgieron detalles aún más perturbadores sobre la vida privada del hombre. Se descubrió que mantenía cuadernos donde registraba fechas, nombres y observaciones sobre cada víctima, como si fueran parte de un diario personal que documentaba su mundo macabro. Estos registros no solo confirmaban la premeditación de sus crímenes, sino que también revelaban un interés casi obsesivo por controlar la narrativa de la muerte, por convertir la pérdida de vida en un acto de dominio personal. Los expertos coincidían en que este tipo de conducta refleja un trastorno grave, donde la línea entre la vida y la muerte se distorsiona hasta volverse parte de la rutina diaria del individuo. Mientras la audiencia avanzaba, los abogados defensores intentaban argumentar que su cliente sufría de un desorden psicológico severo. Pero la fiscalía presentaba evidencia contundente de planificación y conciencia de sus actos. La disonancia entre su aparente calma y la gravedad de los hechos generaba un clima de tensión constante en la sala. Nadie podía comprender cómo alguien podía dormir junto a los cuerpos, mantenerlos en condiciones específicas y, aún así, interactuar con el mundo exterior sin levantar sospechas. La ciudad, por su parte, seguía con atención el caso. Los vecinos que permanecían en el edificio contaban que el miedo y la desconfianza se habían instalado para siempre. La normalidad anterior había desaparecido. Cada sonido, cada puerta cerrándose, cada olor extraño evocaba recuerdos del horror que había ocurrido en el tercer piso. La historia del hombre que dormía con cadáveres se convirtió en una leyenda urbana contemporánea, un recordatorio de que el mal puede estar más cerca de lo que uno imagina y que a veces la rutina cotidiana es solo la fachada de la pesadilla más silenciosa. Finalmente, mientras el juicio llegaba a su clímax, surgía la pregunta que nadie podía responder completamente: ¿qué impulsa a un ser humano a vivir entre la muerte de otros como si nada ocurriera? ¿Y cómo se puede contener o prevenir la oscuridad que se esconde detrás de la normalidad? El caso dejaba un eco persistente en la Ciudad de México, una sombra que recordaba que incluso en la vida más cotidiana, el horror puede acechar detrás de la puerta de un vecino aparentemente común. El juicio finalmente llegó a su resolución. Después de semanas de testimonios, peritajes y recreaciones de los hechos, el tribunal dictó sentencia. El hombre que dormía con cadáveres fue condenado a prisión por múltiples cargos de homicidio, profanación de cuerpos y otros delitos relacionados. Durante la lectura de la sentencia, mantuvo su habitual calma, sin mostrar emoción alguna, mientras los familiares de las víctimas escuchaban con un nudo en la garganta y una mezcla de alivio y dolor profundo. La justicia había hecho su trabajo, pero la huella de su perversidad permanecería en la memoria de todos los involucrados. Los expertos continuaron analizando el caso, explicando cómo la obsesión, la desconexión emocional y el aislamiento habían creado un entorno donde el mal podía crecer sin ser detectado. Cada detalle del departamento, cada registro meticuloso de sus actos, hablaba de una mente que vivía en un mundo paralelo al de los demás, un universo oscuro donde la muerte se convertía en compañía y rutina. La ciudad, mientras tanto, comenzó lentamente a recuperar su normalidad, aunque para los vecinos que habían vivido cerca del tercer piso,
los recuerdos de aquel hedor y aquella escena macabra seguirían presentes por años. Con el tiempo, el caso se convirtió en un referente de la criminología mexicana. Se estudiaba en escuelas, se discutía en programas de radio y televisión, y se convirtió en material para documentales y análisis psicológicos. Cada entrevista con expertos confirmaba lo que todos habían sentido desde el primer momento: el horror no siempre se presenta de manera espectacular, a veces se esconde en la rutina, en la calma de un vecino silencioso, en la normalidad que oculta la oscuridad más absoluta. Los familiares de las víctimas encontraron algo de consuelo al saber que la verdad había salido a la luz y que el responsable de aquel horror estaba finalmente tras las rejas. Sin embargo, el caso dejó preguntas abiertas sobre la vulnerabilidad de quienes viven en soledad, sobre cómo identificar señales de alerta y sobre la capacidad humana para desconectarse de la moralidad y la empatía. Cada análisis, cada reflexión, añadía un matiz más al misterio que rodeaba al hombre que dormía con cadáveres. Para quienes siguieron la historia, queda la sensación de que el mal puede estar más cerca de lo que imaginamos. La Ciudad de México, una metrópoli llena de millones de vidas, fue testigo de uno de los episodios más oscuros de su historia contemporánea, y la historia de aquel hombre se convirtió en una advertencia silenciosa. No todo lo que parece normal es lo que parece, y a veces la rutina más tranquila esconde la pesadilla más inquietante. Y así, mientras recordamos la vida y la muerte que se entrelazaron en aquel departamento del sur de la ciudad, te invito a que sigas explorando con nosotros estas historias que desafían la realidad y nos confrontan con la parte más oscura de la naturaleza humana. Si quieres seguir descubriendo casos como este, relatos que no se cuentan en los libros de historia y que a veces ni siquiera los periódicos se atreven a detallar, acompáñanos en este viaje sombrío, donde cada historia revela secretos que la noche guarda y que tú, desde tu lugar en el mundo, puedes descubrir con nosotros. No olvides comentar desde qué parte del mundo nos escuchas y mantenerte atento a las nuevas historias que llegan a este canal. Cada suscripción es como encender una luz en la oscuridad, una manera silenciosa de permanecer alerta mientras exploramos juntos los rincones más perturbadores de la mente humana y de la realidad que nos rodea. Porque aquí, en este espacio, el misterio nunca descansa, y siempre hay algo esperando a ser descubierto, incluso en los lugares más inesperados.